uno. Carlos Elizondo Mayer Serra comenta, por supuesto. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Qué gusto estar contigo este jueves. Muchas gracias. Pues vale la pena echarle una lectura rápida a este diferendo que pone en evidencia que hay contradicciones, que no todos piensan igual, que no es un gabinete precisamente homogéneo, ante lo cual el presidente ha respondido: en un proceso de cambio suele haber discrepancias. En efecto, Pepe, pues siempre habrá discrepancia en un gabinete, eso no debe sorprender a nadie. Sí puede sorprender el tipo de discrepancia y lo que se dicen los unos de los otros. Sí se requiere un cierto espíritu de trabajo colectivo para poder realmente manejar de forma óptima la compleja labor de administrar un país como el nuestro. Pero creo que al presidente le parece natural, Pepe, porque no lleva un gobierno ordenado. Como él lo dijo, él decide y los otros van diciendo lo que pueden ir diciendo, pero al final les da órdenes y las cumplen. El secretario Toledo ha cumplido las órdenes de dar rapidito los permisos medioambientales para Dos Bocas, para el Tren Maya, etcétera. Pero sí, en aquellos temas donde el presidente no le ha dado aún la orden, tiene un espíritu muy, digamos, radical, muy crítico de cualquier cosa que tenga que ver con la modernidad. Ha sido muy crítico de las, por ejemplo, plantas eólicas, que le parece que le roban el aire a las comunidades, lo ha dicho. Y en el caso de este herbicida, Pepe, pues claramente hay dos posiciones, no solo acá, sino en el mundo. En muchos países está autorizado, como cualquier sustancia complicada, tóxica, hay que usarla bien. Hasta el cloro, si lo usas mal, te puedes matar, aunque el presidente todo no lo ve así. Pero en este caso estamos frente a un herbicida que además es muy importante, Pepe, y parecería que ahí hay un tejido interesante, muy importante en la erradicación de las drogas, de los cultivos de opio y de otro tipo ilegales. El ejército no tiene personal ni tiempo para estar arrancándolos como en el pasado, y dicen algunos de los columnistas hoy que parte del diferendo tiene que ver con la propia negociación que se ha hecho con los Estados Unidos de cara a tener una política más activa en contra del cultivo de la amapola, Pepe. Pero claro, el presidente nunca nos dirá que hay un problema. No es el estilo de nuestro presidente reconocer nada que vaya mal. Todos tienen el enorme talento de justificarlo. Incluso tiene este enorme talento de que ahorita estemos hablando de este pleito entre sus empleados. Estamos hablando de los datos con los que habló el noticiero, esos 50,000 muertos y esos 120,000 que pronostican algunos para noviembre, que son extremadamente preocupantes. ¿Te acuerdas, Pepe, cómo se le criticaba a Fox y el gabinete Montessori? Es un gabinete Montessori, además, pues muy rijoso públicamente. Sí, un gabinete donde no cuenta tanto la aptitud, sino la actitud de tratar de seguir los lineamientos decíamos hace un rato, del Evangelio según San Andrés. Sin embargo, este secretario de Medio Ambiente, que no es un político, sino un hombre de ciencia, es un biólogo, es un hombre de la ecología, es un activista y además es un hombre por la democracia a partir de las decisiones de las bases populares, pues no entiende muy bien cómo se manejan los lenguajes en la vida política del más alto nivel en el gabinete presidencial. Ha sido muy criticado, incluso él se ha confrontado con el director de Fonatur en relación con la construcción del Tren Maya. ¿Por qué? Porque se ha pasado por encima de la voluntad de representantes de los pueblos originales por donde va a transitar esta máquina, este tren, este ferrocarril, donde muchos pobladores originales, insisto, no están de acuerdo. Y tampoco él está de acuerdo con la destrucción de la selva o de las zonas selváticas, ecológicas, etcétera. También ha sido muy criticado porque no ha actuado lo suficientemente enérgico para procurar el cuidado de la vaquita marina, esta especie cuidadísima que está en extinción. En fin, es un hombre que ciertamente trae una polémica por lo mismo, porque no es un político que no se adapta fácilmente ni se acomoda. Él va con sus convicciones, no es por eso un traidor. Pues yo no estoy seguro de esto último, Pepe, porque justo en el tema del Tren Maya o de la refinería Dos Bocas, la Secretaría del Medio Ambiente ha tolerado que sigan las obras. Un secretario firme con sus convicciones, preocupado por la destrucción de la selva,
preocupado porque no se cumplieron los procedimientos que marca la ley de consulta a los pueblos originarios, pues hubiera hecho algo más allá de criticar o escribirlo en sus artículos de la jornada. Un secretario del Medio Ambiente que fuera congruente con sus principios, Pepe, no permitiría que nos estuvieran intoxicando con azufre. Las refinerías de México están quemando ahora combustóleo, bueno, están dándole combustóleo a la CFE que luego la quema en las termoeléctricas. Y aquí tenemos el ejemplo de Tula, al norte de la ciudad, y Salamanca. Hemos visto unas cosas horrendas, o en Cadereyta, que explotó hace poco, y no hemos visto la Semarnat por ningún lado. Tampoco hemos visto al secretario defendiendo el presupuesto para la protección ambiental de la CONAVI y muchos otros de los organismos con relativa autonomía que tienen objetivos muy puntuales. Está dejando que se extingan sin mayor protesta. Creo que el secretario tiene algunos temas que lo obsesionan, uno de ellos es sin duda este herbicida, pero yo no diría que es un académico que no entiende de política, es un académico que escoge sus batallas y no decidió dar la batalla por la selva por donde cruza el tren, Pepe. ¿Tú crees que debería renunciar Víctor Manuel Toledo, como en su momento Carlos Ursúa, quien fue secretario de Hacienda hace poco más de un año, y que ahora con sus artículos publicados en el periódico El Universal cada lunes, me parece, se ha convertido su artículo se ha convertido en la fe de ratas económicas del gobierno? Mira, cada funcionario tiene que tomar una decisión muy complicada siempre que participe en la vida pública, que es, nunca puedes lograrlo todo, siempre tienes que aceptar algunas cosas que no son las ideales, pero si cree este funcionario que puede influir más adentro que desde afuera y está dentro de los límites que le parece tolerable, pues se quedará o no. Hemos visto ya 3 funcionarios de alto nivel que renuncian, el que tú dijiste, Ursúa, Germán Martínez, el director general del IMSS, que renunció porque no tenía dinero, porque alegaba que el IMSS estaba siendo castigado presupuestalmente por Carlos Ursúa, y la renuncia de hace unos días de Javier Jiménez Espriu, que después de aguantar que el Tren Maya lo hiciera Fonatur, que el aeropuerto de Santa Lucía lo hiciera el Ejército, de cerrar la obra de infraestructura a cargo del SST más importante que había tenido probablemente en su historia, que el aeropuerto de Texcoco, pues llegó un límite que fue el que se lo saltaran, que ni siquiera le avisaran, que se enterara por los periódicos que el presidente había decidido militarizar también puertos y aduanas. Entonces, cada quien tendrá su límite, Pepe, y eso lo veremos. También discutíamos ahí en Radio Fórmula, que está la pregunta de cómo el presidente acepta esto, pero parece que en el estilo personal de gobierno no está él renunciar a la gente, sino que realmente espera que si no están a gusto, ellos se vayan. Esta es una característica muy particular del presidente. Otros, por cosas como esta, seguro lo hubieran despedido. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por tu colaboración. Al contrario, Pepe, te agradezco a ti. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Hasta la próxima. Carlos Elizondo Mayer, Ser.